La Propuesta Radio presenta Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas tardes. Como les anticipé, el psicoanálisis escucha la sociedad y la cultura. En 1925, Freud decía que era muy difícil ejercer el psicoanálisis de solitario, porque se trata de una empresa exquisitamente comunitaria y en cualquier caso sería mucho mejor que todos fuéramos juntos y aulláramos a coro y en armonía en lugar que cada cual se limite a gruñir en un rincón. La aplicación del psicoanálisis en las ciencias del espíritu es para Freud una prueba que no solamente se debe reducir a hacer un diagnóstico psicopatológico, sino a describir un síntoma, sino de que la cultura es un psiquismo social, es decir, donde la cultura la considera como un psíquico colectivo, donde está dotada de una sustancia mezclada de lo caótico y por momentos del ordenado. El psicoanálisis tiene la capacidad de escuchar esa melodía clandestina y obstinada que perturba secretamente la armonía de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo actual, el hombre está ocupado en ganar dinero, pero no en cultivar su espíritu. Busca la paz llenándose de cosas, donde no puede con eso solucionar su espíritu. Cada vez vemos más, y en esto hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad de cansancio, que significa que cada vez tengamos más cosas y nos sentamos más aburridos, más deprimidos y más solos, donde no podemos evitar que haya ruidos, pero el tema es cómo podemos estar serenos dentro de nosotros mismos. Y esto es lo que nos permite el psicoanálisis. La cultura de consumo abarca hábitos, forma identidades que no son auténticas identidades. La identidad se va construyendo. Entonces, de repente nos sentimos que todos hablamos igual, nos vestimos igual, donde falta la singularidad. Pero esto lleva, digamos, a que no se tenga en cuenta la otredad. Es decir, donde al ser todos iguales, entre comillas, no se tiene en cuenta al otro y donde predomina la omnipotencia, los ideales, donde todo es idealizado y donde falta la contención. Es fundamental, y Freud esto también lo hablaba en Porvenir de una ilusión, la tolerancia a la frustración y a la espera. La inmediatez sensorial afecta a los elementos del juicio crítico. Es decir, fíjense que nosotros permanentemente en la sociedad en que vivimos estamos en una fila, pasa el otro, no nos mira. Nos llenan de estímulos externos y no sabemos qué nos pasa internamente. Todo esto hace de que el sujeto no se conozca. Cree que es de una forma. Nosotros vemos chicos sobreadaptados que hablan muy bien todo lo que hay que hacer, pero ¿dónde están los afectos? ¿Qué sentimos? Y en esto el único que puede aportar es el psicoanálisis, porque tiene la capacidad de poder describir qué es lo que está pasando. Nosotros ayudamos a pensar, por eso también fue tan criticado Freud y somos criticados. Por eso cuesta tanto que nos den un lugar en la sociedad, donde de alguna manera, digamos, cuando falla el juicio crítico y la reflexión, se da lugar a lo que nosotros denominamos la desmentida. Estamos permanentemente en nuestra sociedad argentina acostumbradas a eso. Nos dicen una cosa, después se hace otra, es decir, donde eso enloquece a cualquier persona. Es como un padre que dice una cosa y la madre dice otra, el doble mensaje.
Es como cuando decimos ahora que queremos una escuela nueva, pero seguimos no escuchando lo que dicen los chicos, lo que dicen los maestros, donde todos tenemos que hacer un interjuego, respetarnos al otro. Es decir, una de las situaciones que produce esta sociedad y esta cultura del consumo es justamente que la persona se llena de autocalmantes del yo, denominamos nosotros. Es decir, desde las drogas, la sociedad de consumo, el dinero, todo para satisfacer un ratito. Por eso se dice autocalmantes del yo, donde la persona cada vez se siente más gastada, más cansada. Te dicen los pacientes, yo estoy cansado y no hice nada, porque está hablando del cansancio psíquico. Como sociedad, que nos cansamos de que nos mientan. La mentira y la desmentida, que es diferente a negar, yo estoy hablando ahora y ustedes algunos se van a acordar algunas cosas y otros otras. Es normal el mecanismo de la negación, pero la desmentida es más grave. Es como si ustedes dijeran, bueno, Susana es morocha, es negra, es decir, estoy mostrando una realidad que no existe, donde decimos, bueno, hay seguridad, hay contención, después la realidad nos muestra que no es así. Entonces, ¿qué ocurre? La desmentida se impone de una forma violenta desde afuera, desde una realidad que es ajena al sujeto, llevándolo para poder defenderse a disociarse, a escindirse, a enfermarse con el cuerpo. Nosotros hemos visto en esta pandemia, en esta cuarentena, cómo se han agudizado las situaciones de somatización, de violencia de género, de violencia familiar. No es que no estaba, pero en una situación que es nueva, que tenemos incertidumbre, donde ya venimos como sociedad argentina y como sociedad del planeta, con mucha incertidumbre, donde nunca sabemos a qué atenernos. Es decir, cuando yo no sé si lo que gano me va a alcanzar o no me va a alcanzar, donde por ahí yo recurro a la justicia y resulta que la justicia no existe como tiene que existir, porque está llena de intereses, donde de repente un hijo, como me decía hoy a la mañana un paciente que quería entrenarse, y no lo dejaron en Mar del Plata, en el club ya habían abierto, pero no lo dejaron porque la liga no podía cobrar. Es decir, en diferentes niveles hay estructuras de poder que lo único que quieren es eso, el poder para dominar a los demás. Todo esto, también Freud ya hace años lo explicó en Psicología de las Masas, en Tótem y Tabú, donde por qué se necesita idealizar. ¿Qué significan los líderes? Hace pocos días un colega dio una conferencia muy interesante acerca de los líderes y cómo nosotros tendríamos que estar también para que nos escuchen en estos lugares de decisiones sobre la sociedad y sobre la cultura, donde nosotros vivimos empachados de estímulos externos y desconocemos los internos. El psicoanálisis escucha, describe y descubre al sujeto, porque la persona busca atarse, no aligarse. Fíjense que cada vez llenándose de cosas, no se liga a la persona, se ata. Entonces no puede hacer los duelos. La mayoría de los pacientes, de los amigos, te dicen, son relaciones superficiales, no queda nada. ¿Por qué? Porque no son constantes. Hay un mínimo de constancia, nosotros decimos, de constancia del objeto para que se organice el psiquismo. Si el chico vive permanentemente los cambios de los padres, no se puede organizar. Eso es como cuando yo me mudo siempre. Entonces se muda la escuela, se muda donde hago las compras, todo eso desorganiza. Nosotros necesitamos de un mínimo de constancia de las cosas para poder organizarnos psíquicamente. Todo esto, ¿qué produce? Que la persona no se acuerde de las cosas y se vuelven a repetir lo mismo. Freud tiene un artículo recordando, bueno, me estoy olvidando inconscientemente, recordar, bueno, ahora se va a acordar Juan, pero
que significa que cuando nosotros recordamos, tratamos de evitar volvernos a equivocar. Recordar y elaborar. Justamente en esta sociedad de inmediatez, que todo tiene que ser rápido, no nos acordamos y nos vuelven a vender lo mismo. Entonces cada vez estamos peores. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con el campo, con los incendios? No se sabe qué pasa. ¿Se hacen a propósito? ¿No se hacen a propósito? Es decir, donde de alguna manera no interesa lo que nosotros sintamos. No se tiene en cuenta lo que el ser humano necesita y desea. Lo más importante no son los títulos, el dinero, sino que seamos humanos. Y eso significa poder tener en cuenta qué es lo que pasa como sociedad. ¿Por qué la gente busca un líder que le diga lo que tiene que hacer, que lo condena y además lo absuelve? Es decir, ¿qué es lo que está buscando ahí? ¿Al padre que no tuvo? Entonces, nuestro trabajo es justamente ayudar a ver qué es lo que está pasando en esa situación. ¿Cuáles son los síntomas de esta sociedad? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Si uno mira los líderes del mundo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son sus historias y cómo se repite? ¿No? Donde siempre se sacrifica a alguien. ¿Por qué? Donde de alguna forma en esta cultura que está determinada para que nosotros no nos demos cuenta de lo que siguen decidiendo los que tienen el poder, estos cambios vertiginosos, hace que nosotros no nos podamos ligar, todo sea muy rápido. Entonces, de alguna manera, eso pasa tanto en un equipo de trabajo, donde la persona por ahí, las multinacionales lo ponen en un lugar, al poco tiempo lo cambian. Ahora, fíjense que están volviendo, ahora con la cuarentena no se pudo, vamos a ver qué es lo que va a pasar, que se ha comprobado que la gente aislada en sus casas también se enfermaba más y necesitaba de sus pares. El otro día en el programa vimos como todos los chicos de distintas escuelas, de distintas edades, hablaban de los amigos. Esta importancia que tiene de lo social, porque nosotros nos hacemos a partir del otro. Y la intolerancia a la frustración, a la espera, lleva a la búsqueda de soluciones mágicas. Y eso no nos lleva a nada, simplemente a satisfacernos un ratito, como cuando alguien consume una droga o se va al shopping para sacarse la depresión. El hombre, por temor a ser excluido, pone en peligro su vida, porque tiene miedo a que lo condenen si piensa distinto. Esto nos pasa en nuestra sociedad. O sea, o es de un lado o del otro. Y si uno no es de uno ni del otro, está mal. Tenemos que respetarnos. Es decir, poder ser nosotros. El psicoanálisis no se trata solo de una teoría, de una técnica, sino que nos da la posibilidad de entender lo que acontece, sin enloquecer y sin desesperar. Los invito a compartir lo siguiente y luego vamos a ver esto que anuncié con un colega, un compañero, la aplicación de todo esto. Cómo se aplica el psicoanálisis en lo social y en lo cultural. Los invito a compartir lo siguiente.
radio. Entrevistas, música, la propuesta radio. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bueno, Juan, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Susana? Muchas gracias. No, gracias vos. Bueno, Juan es licenciado en psicología, es miembro adherente de APA y también de IPA, es docente en varios seminarios de nuestra institución y tuvo un premio en la institución que es Psicoanalítica Internacional en el 2010 por el programa Comisión de Enlace Legislativo. A ver, ¿cómo surgió eso, Juan? Porque yo anuncié algo, pero me parece importante que los que nos escuchan y nos ven, que vean la aplicación de esto que estábamos hablando. Bueno, mi incorporación a la psicología fue tardía. Primero fui periodista, muchos años, fui corresponsal en el Congreso de la Nación, y eso me permitió a mí conocer, digamos, cuál era el proceso de las leyes. Y bueno, cuando entré a la Asociación Psicoanalítica Argentina en el año 2010, yo lo que planteé es que en el Congreso se presentaban muchos proyectos de ley que tenían que ver con la regulación de salud mental, de aspectos que tienen que ver con la salud y la salud mental, que tenían orientaciones donde no se incluía lo psicodinámico, la palabra, el psicoanálisis, ¿no? Entonces me pareció que ahí era una buena oportunidad para que desde la APA empezara a intervenirse en muchos proyectos de ley que involucraban, por ejemplo, a la cuestión del autismo, a la cuestión del trastorno generalizado del desarrollo. Muchos integrantes de APA empezaron a ir a participar a partir de esta gestión a reuniones donde se trataba, por ejemplo, la muerte digna, el tratamiento de proyectos que tenían que ver con el consumo problemático de sustancias, o del consumo problemático en realidad, porque puede ser sustancia, puede ser una adicción a la compra de carteras o de gadgets o de celulares, ¿no? Digo, para tapar la angustia, digamos, ¿no? El consumo problemático siempre está orientado a tapar la angustia. Y fue desarrollándose a lo largo de 8 años en forma muy, muy fuerte, hasta que al final, hace 1 año y medio aproximadamente, la Asociación Psicoanalítica Argentina logró sentarse en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que es el organismo que asesora en materia de la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26657. Que de hecho es importante todo esto porque un poco en la previa habíamos hablado, bueno, el psicoanálisis es política, y ¿qué no es político, no? Digo, el concepto de salud mental está definido por una ley que define qué es salud mental, y todo eso tuvo un trasfondo político, tuvo un ejercicio político, porque a veces se piensa que la política es mala palabra. Sin embargo, permanentemente estamos haciendo acciones orientadas a lograr objetivos. Y eso es lo que hace un psicoanalista en el consultorio. Viene un paciente a buscar ayuda, y el analista, que se tiene que abstener de ocupar un lugar de poder, tiene que lograr que el analizante logre poder pensar sus problemas para poder, como vos decías antes, recordarlos y no repetirlos de nuevo, ¿no? Ahora, recordar, repetir y elaborar. Ahí. Exactamente. Bueno, no me quiero ir, viste, hoy con los múltiples estímulos nos vamos de tema en tema, pero esto me parece fundamental. Vos sabés que recién en el año 1985 se aprobó la ley del psicólogo en Argentina,
Antes los que no eran médicos, psiquiatras, no podían entrar a las instituciones psicoanalíticas. Y a partir de la sanción de la ley de 1985, que se modificó hace 2 años, ahí los psicólogos pudieron entrar a las instituciones psicoanalíticas. Antes el psicólogo era prácticamente un auxiliar de los médicos, o sea, no tenían la preeminencia que tienen hoy en el campo de la salud mental. De hecho, hay muchas resistencias en los hospitales, en los servicios de salud mental para que un psicólogo sea jefe de servicio. Lo que ocurre es que siempre, yo estuve en esa época, hubo muchos muertos que nos costó sacar la ley, y donde de alguna manera siempre nos daban el último lugar en el hospital. El tema es también, ¿no?, la necesidad de todos nosotros de formarnos y de no estar haciendo, como yo decía antes, como decía Freud, ¿no? O sea, estar juntos pero teniendo en cuenta lo singular y aparte lo colectivo. Porque a mí muchas veces me dicen, ¿vos sos lacaniana o sos freudiana? Yo soy terapeuta. Ya a esta altura uno utiliza, ¿no es cierto?, distintas teorías, y lo más importante es ayudar a que la persona sienta lo que vos decías, que puede reflexionar. El tema es esto en la política, ¿reflexionan o es solamente el poder? Porque si nosotros tenemos en cuenta lo que era la polis, era diferente, era para poder hablar entre todos, ver qué era lo mejor y qué es lo mejor en cada lugar, cómo se tiene que hacer con los recursos que hay, ¿no? Entonces se hacen las leyes teniendo en cuenta ciertos intereses, ya te dejo hablar, de las prepagas, de los laboratorios, entonces aparecen los chicos con diagnósticos recontra mal diagnosticados, pero todo eso va a una sociedad de consumo, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo que vos estás planteando es que se están aprobando leyes por patología específica. Vamos a ser sinceros, hay muchos padres que están muy angustiados porque tienen hijos con problemas que en general son psicodinámicos, a veces no. Pero sabemos que si hay una predisposición a tratar a un niño de determinada manera, por ejemplo, si hay quienes dicen mi hijo es autista y se lo trata como autista, lo que se produce es una desconexión emocional de los padres hacia el hijo. Total, el hijo es autista, no siente nada, está encapsulado, ¿no? Pero vos bien sabés que en el desarrollo evolutivo neurobiológico hay condiciones necesarias que se tienen que dar en los primeros años de vida que si no se dan, después se entra en lo que ya sí es una psicosis autista, una desconexión. Entonces es importante que los psicoanalistas ejerzan presencia, se presenten en los ámbitos públicos, políticos, vayan al Ministerio de Salud, que escucha poco, no te creas que funciona muy bien el intercambio. Pero esto implica golpear las puertas de las comisiones de salud, hablar con los asesores, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, pero bueno, es un acto político ir a golpear las puertas para que nos escuchen. De pero hecho, ahí sí, vos sí. dijiste algo, ¿no? Cuesta que nos escuchen. Es que justamente si la persona, aparte de la omnipotencia, que sabe todo, que no necesita escuchar. Yo me acuerdo una vez en un vuelo, me puse a conversar con alguien que estaba en el mercado común europeo, ¿no? Y me llamaba la atención que hablara también castellano. Estaba con una española, se había casado, y él me decía, cuando me preguntó qué hacía, me dice, ay, yo no sabía lo que era el psicoanálisis. Ahora estamos aplicando técnicas psicodramáticas con un abordaje psicoanalítico a los equipos de trabajo. Y es otra cosa. Bueno, a ver, cuando nosotros estábamos en el hospital, iba Ulloa, un gran psicoanalista argentino, a trabajar los problemas laborales, nada más, pero desde una escucha analítica, y eso hacía mucho más productivo para todos nosotros y, por supuesto, para los pacientes y las familias, ¿no? Sí, Juan. No se escucha, no escucho. No estoy escuchando. Vos traías un texto de Sigmund Freud de 1921
creo que era Totem y Tabú, ¿no? Lo que estabas mencionando. Donde él, hay un párrafo que siempre lo traigo a colación porque para mí es como rector ese párrafo, donde él dice que todos los aspectos que hemos investigado, algo así como todo lo que hemos investigado hasta este momento, Sí. tiene que llamarse psicología social, porque no hay psiquismo que no esté conectado con su tiempo, con lo social, digo, desde los padres que integran una sociedad hasta los educadores y aquellos que ejercen el poder de dirigir los asuntos públicos, que son en general los que rigen a la sociedad, y con efectos concretos en el psiquismo. Digamos, estamos en la Argentina donde hay una decisión política de cuarentena que dura más o menos ya 5 o 6 meses, y eso está teniendo un efecto concreto sobre el psiquismo de cada uno de los argentinos, con depresiones, con angustias, con ansiedades. Digamos, wow, el psicoanálisis tiene que meterse o no en política. ¿Cuánto costó en esta época que los psicólogos fueran incorporados dentro de lo que es el comité de emergencia? ¿No? Entonces, vos tenías razón antes. Los psicólogos en general son peligrosos para el sistema, para el poder, porque ayudan a pensar. A mí me gusta pensar siempre que el psicólogo, el psicoanalista lo que hace es hacer algo así como pasar del tótem al empoderamiento, de la lucha fratricida por ocupar ese lugar de poder que uno ve en un ideal de dominación, a empoderarse. ¿Pero qué implica empoderarse? Primero, implica hacerse amigo de esos objetos internos monstruosos que llevamos adentro, que en general los proyectamos en el afuera, pero que son producto de una asimilación que hemos tenido a partir de la transmisión de nuestros padres, de la sociedad. Digo, no es que nace solo, ¿no? Entonces, ¿se trata de conquistar espacio o de hacerse un espacio para pensar, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando uno se hace un espacio para pensar, se está empoderando, está creando un nuevo espacio. Y eso a veces es molesto, porque Lo es un que pasa, espacio que se crea. Sí, claro, lo que pasa es que en la sociedad de esta cultura, de esta sociedad, que todos se te llenan de cosas, todo tiene que ser rápido, no hay un espacio. Lacan decía un espacio entre palabras y objetos. Ahora está todo mezclado. Entonces todo eso confunde, donde de alguna manera decir, no, pero yo no tengo tiempo para, pero a ver, si hasta ahora lo que hiciste, ¿cómo te fue? Entonces, peor no te puede ir. Uno siempre ve, digamos, a ver, si a mí me sirvió o no me sirvió, porque no es dar las recetas, sino porque si no seguimos dando recetas, que todo esto también con otras teorías conductistas, ¿no es cierto?, más cognitivas, todos le dicen lo que tiene que hacer y forma parte más de lo mismo. Lo que pasa es que la persona no se da cuenta que sigue atada a sus ataduras internas, pero además si se agregan las ataduras externas, porque vos lo que decías que me parece muy importante, para que la gente vea qué significa, por ejemplo, lo que está pasando en la justicia con los menores, la violencia, la tenencia. Yo te puedo asegurar que en esta cuarentena han llamado muchísima gente a la red de APA y aparte, ¿no? Privadamente, con situaciones que se aprovecharon en esta cuarentena para que las violen los padres o las madres y han sacado, digamos, decisiones sin ver al menor. Es decir, ayer llamaba una mamá angustiada que durante 6 años tuvo a la nena y ahora el padre no se la permite ver, le puso una denuncia. Entonces, de repente, ¿cómo nos sentimos como sociedad cuando vemos que la justicia, los distintos poderes que supuestamente tenían que estar separados, están, digamos, unidos, o sea, donde no nos representan? Porque ¿qué significa que nos representen? Entonces, ¿cuál es nuestra función como psicoanalista? Porque vos me decías en una charla que tuvimos, bueno, ¿qué significa el diálogo político desde el psicoanálisis? bueno, en un trabajo que había hecho para Febrapsi y que tiene que ver un poco con toda esta labor, eh, yo planteo el diálogo como política psicoanalítica, que es el diálogo con la diferencia.
es el diálogo con eso que nos altera. El otro, en general es una molestia, nos altera, nos pone límites. El paso del tiempo es un límite, ¿no? Es el gran otro, ¿no? Entonces, el diálogo como política implica poder aceptar la existencia de aquellos otros que nos influyen y que por más que nosotros decidamos desestimarlos, negarlos, no tenerlos en cuenta, igualmente van a tener efecto. Es como nuestros objetos internos no analizados. Nosotros podemos desestimar, podemos decidir seguir adelante nuestra vida repitiendo y tropezando con la misma piedra, aunque sea con distinto rostro, ¿no? Qué sé yo, esos hombres que por ahí tienen varias relaciones y siempre terminan de la misma forma, ¿no? Digo, ¿siempre Y es culpa de la otra? No. siempre es la culpa del otro, ¿no? A mí si me tocan todos o me tocan todas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea que para que haya un diálogo con el otro, primero tiene que haber un diálogo con uno mismo y con sus aspectos, ¿no? Que ese diálogo con uno mismo, con los objetos de cada uno, implica que uno va a poder dialogar con el afuera, pero además de una forma más auténtica, porque no va a ser un otro imaginario donde uno proyecta sus fantasmas, ¿no? Esto que vos decías antes, bueno, tiene que ser todo binario. Si no estás de un lado, estás del otro, pero si no te vamos a incluir en uno de los dos, punto, ¿no? Eh, Algo que se está hablando mucho hoy y que conversábamos con algunos colegas del departamento el otro día con Silvia Costa era el tema de si hoy tenemos que seguir pensando en estas categorías binarias, ¿no? Masculino, femenino, este, las categorías que tenemos hasta hoy nos sirven para comprender al otro. Esto tiene que ver con la diferencia, pero también quizás con nuevas formas de lectura de esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, masculino, femenino. En un trabajo que presentamos en el Congreso de Londres, me puse a investigar un poco y resulta que, bueno, en términos de anatomía, masculino y femenino, sí, es una gran parte de la humanidad, pero hay una pequeña porción que tiene los dos sexos, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Son anormales o son algo distinto? Son una categoría distinta, ¿no? Me parece que todo esto tiene que ver con poder alojar la diferencia y establecer puentes de diálogo. ¿Por qué? Porque si no, digamos, por más que se quiera desconocer, es lo mismo que está pasando con las instituciones psicoanalíticas. Digo, hoy estamos casi todos trabajando con tecnología en forma online, ¿no? Hasta hace poco tiempo, muchos psicoanalistas que no resisten un archivo decían que eso no era psicoanálisis, ¿no? Ayer le decía a un colega de Chile, le decía, nos podríamos hacer un festín si hacemos un dossier de panqueque, digamos, ¿no? Pero no está mal, digo, uno puede cambiar de opinión y genuinamente, ¿no? pero me Este, haces acordar que algunos colegas, eh, los que decían, los que trabajábamos siempre, en mi caso, con patologías muy graves, entonces a veces no podía usar el diván, obviamente, ¿no? Y entonces uno no lo podía decir en la institución. Pero ¿qué pasaba? Que realmente frente a lo distinto también al psicoanalista a algunos les cuesta, porque lógicamente el cambio implica no solo poder adaptarte, sino también poder abrirse a otros horizontes. Es como ahora que con la pantalla, yo que trabajo también con chicos y familia, por ahí aparece el padre, el hermano, y vos tenés que trabajar con los que aparecen. A ver, y hay analistas que trabajan eh, muy bien. claro, Es el pero miedo a lo desconocido, la que salida de también, la comodidad en la que por ahí nos ahí va, estamos. Y si ahí no va. entendemos que estamos en un proceso dinámico permanente, bueno, vamos a quedar fuera del mapa. Pero Hay algo además, interesante, en sí, lo que vos dijiste, que me parece muy importante, lo que significa el diálogo. Es decir, diálogo, ¿qué sería? A ver,
Yo te entiendo, pero bueno, un poco para que la gente... En ¿Qué sería? principio, A ver, una disposición a escuchar algo diferente, algo nuevo, algo con lo que no estamos de acuerdo, pero fundamentalmente una diferencia, algo que nos saque de esa comodidad, ¿no? Porque para tener un diálogo franco hay que saber incorporar lo que dice el otro, dejando de lado prejuicios, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los psicoanalistas en el consultorio? Digo, uno no, si tiene prejuicios, difícilmente puede ser buen psicoanalista. Puede tener totalmente de valores, acuerdo. puede tener valores, pero tiene que ver algo con la dimensión del amor también, que es alojar al otro en nosotros. Exacto. Y ese primer acto de amor, para mí, que tiene que ver con el amor, tiene que ver con que conscientemente, más o menos, podamos alojar al otro en nosotros, que es nuestro inconsciente, y todo eso que traemos y que por ahí a veces nos hace sufrir muchísimo. Y no tener lo que vos decís, cuando la persona no tiene miedo a escuchar algo diferente. Es decir, cuando a veces trabajamos con la violencia, los chicos no hablan porque no se sienten que fueron escuchados. Lo terrible es cuando pasa también con profesionales que supuestamente tendrían que poder tolerar escuchar. Nosotros escuchamos de todo en el consultorio. Y justamente si la persona siente esa confianza de lo que no pudo decir en su historia, en su familia, en su entorno, le va a dar más confianza como para ver qué le pasa con eso. El tema es qué nos pasa como sociedad cuando los que manejan la sociedad no quieren escuchar y siguen su ruta por el poder. Y ahí es donde yo pienso que nosotros como psicoanalistas con todo el esfuerzo, porque es mucho esfuerzo, ¿no? Tanto cuando sale la ley de violencia como la ley del digamos, del discapacitado, de la inclusión, de la educación, bueno, donde incluso con esta pandemia que no se llamó a un psicoanalista, a un antropólogo, a un Ni siquiera un sociólogo. psicólogo, ni hablemos de... Bueno, pero por lo menos con formación en social, ¿no es cierto? Porque digamos, por ahí a veces no tienen la formación, pero digamos, el trabajo interdisciplinario, el poder ver las diferentes opiniones y qué es lo mejor, y que a lo mejor el que mi compañero dice algo que está mejor, que a mí no se me ocurrió, pero eso a mí me permite, como nos pasó recién en el diálogo, que yo no me acordé justo de ese artículo y cuando vos hablaste yo me acordé, o sea, el poder interactuar permite un crecimiento, ¿no? Yo estaba pensando en términos de narcisismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos sostiene como ser existente en el mundo, digamos? Eh, las situaciones de pandemia económica 2001, las situaciones de pandemia económica 2020, que trae aparejada la cuestión del virus, conmueve los cimientos de mucha gente cuyo sostén narcisista era por ahí el negocito que tenía, poder tener cierta seguridad económica. Pero una vez que se desmonta eso, si no hay una estructura suficientemente constituida, enraizada, que tiene que ver con lo infantil, seguramente ese tipo de personalidades va a sucumbir frente a estas situaciones, ¿no? Porque el sostén narcisista está afuera. Y en este sentido te lo quería relacionar esto con lo que venías diciendo en tu introducción, ¿no? Donde no hay momento, ¿no? Donde no hay espacios, donde no se deja pensar. No sé si fue Bilinkis, pero bueno, en una charla sobre el tema de las plataformas de streaming, de cine, de series, etcétera, decían, bueno, ya se logró colmar todo el mercado. No, todavía no. Necesitamos llegar, decía como en broma, ¿no? Se necesita llegar a que el ser humano esté despierto a las 24 horas pendiente de lo que ofrecen las plataformas, o sea, permanentemente conectados a este aparato que hace de soporte narcisista, si querés. Sí, no hay espacio para pensar. Y en ese sentido, la constitución de ese ser es
a partir de una oferta de identificaciones que va cambiando permanentemente y que uno tiene que ir comprando permanentemente para poder ser, ¿no? Digo, el que tiene posibilidades se comprará la última tecnología, el último teléfono, la última moda, o buscará estar en Instagram, en Twitter. Bueno, hoy muchos psicoanalistas lo estamos, pero como algo que si uno no está, no existe, ¿no? Y esto es comprar un sustituto de identidad, ¿no? Porque uno no tiene la suficiente capacidad para poder estar, digamos, solo, digamos, ¿no? Necesita permanentemente de estas ofertas y comprarlas, ¿no? Y son identificaciones cambiantes que va determinando el mercado. El mercado te va diciendo qué es lo que tenés que tener para hacer, qué es lo que tenés que consumir para hacer, y si no estás, no existís. Claro, pero justamente eso sigue siendo las ataduras, aparte de las ataduras familiares, las sociales. Me hiciste recordar una película, El Señor Jefe, que vienen todos como duplicados, ¿no? La gente se reía, pero no tomaba conciencia de lo que significaba, ¿no? Cómo se fabrican todos. Bueno, yo creo que no podemos ir en contra de la tecnología, porque evidentemente nosotros nos comunicamos con gente que a lo mejor antes no nos podíamos comunicar. Pero el tema es, como yo pongo en un artículo ahora que va a salir en el tercer libro que hicimos un conjunto de colegas, la red, ¿no? Como trampa o como posibilidad. Es decir, cómo por ahí nos permite, ¿no es cierto?, conectarnos, pero no quedarnos atrapados. Por A mí me supuesto. gustaría, Juan, porque ya debemos estar en los últimos 5 minutos o 10, que si querés comentar un poco, Juan es director del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, eh, cómo de alguna manera fuiste trabajando, por supuesto, con todo el equipo, distintos temas que hacen a lo que estamos hablando. Desde el tema de género, la diversidad, como el tema de la discriminación, y también qué es los proyectos, cómo se está incluyendo un poco el psicoanálisis en este momento en nuestra sociedad. Uf, hay que trabajar bastante, hay que seguir trabajando y hay que relanzar el proyecto, digamos, ¿no? Por si bien, bueno, uno está muy contento por el premio del 2019 de IPA, es muy, muy reconfortante, pero la verdad es que se precisa que los psicoanalistas sigamos trabajando en eso y formando equipos y formando interrelación, más allá de diferencias que a veces son hasta ideológicas. Esta comisión de enlace legislativo, bueno, ha venido trabajando, sí, desde el 2010, 2011. Arrancamos con algunas intervenciones en el Congreso Nacional y en la legislatura porteña con los proyectos de ley sobre testamento vital y muerte digna. Después hizo un gran trabajo a donde vinieron senadores y diputados a la APA con la reforma de la ley de adopción, ya hace tiempo. Aparte habían venido gente de muchos partidos políticos, lo cual también genera a veces ciertas resistencias, ¿no? Porque hemos invitado a gente tanto del oficialismo como del oficialismo de entonces y del oficialismo de ahora, pero siempre los que por ahí ideológicamente están en la vereda de enfrente empiezan a atacar. Bueno, ahí no hay diálogo posible, ¿no? Hemos trabajado también las cuestiones de identidad de género, que ya ha venido desde Diana Conti, para que te des una idea, hasta Donda Pérez, hasta Lipovetsky del PRO, abogado de una senadora que ya no está, que era del Frente para la Victoria, bueno, de todos los partidos políticos que ocupaban en ese entonces cargos en los que eran cargos con los que había que hablar, ¿no? O sea, ocupaban posiciones en las cuales eran interlocutores, presidentes de comisiones de salud, etc. Otro tema donde se hizo un gran trabajo, que, bueno, fue bastante difícil y eso la verdad que es un trabajo que se viene haciendo y hay que seguirlo, es el tema del autismo. Porque nosotros los psicoanalistas tenemos que desmontar muchos imaginarios. Por ejemplo, que Freud era anti-homosexual. No, eso es mentira. Digo, Freud una vez
bueno, ha escrito mucho, quizás ha variado en su devenir teórico, pero él hablaba de diferenciar la perversión de la elección de objeto, de lo moral, ¿no? Este, pero el autismo es un trabajo que tenemos que venir haciendo y siguiendo y seguir profundamente porque para mí es paradigmático. Eh, Hace 5 años se había presentado un proyecto de ley que determinaba que un autista era alguien que venía determinado neurobiológicamente. Con lo cual, dentro del proyecto de ley se implementaba todo un programa orientado a satisfacer, digamos, las demandas de las necesidades de atención de estos pacientes, pero como patologías del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ahí se empezaron a movilizar todas las asociaciones, no solamente APA, DEVA, Forum Infancias, etcétera, tratando de que la ley saliera distinta, ¿no? Bueno, más o menos se logró eliminar un cuestionario que se iba a hacer a los bebés, digamos, un cuestionario, era como varios puntos que uno tenía que observar y anotar si podía o no ser autista, ¿no? Bueno, pero el problema salió que en la reglamentación de la ley se definió que el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo. Bueno, la palabra, los vínculos, todo eso queda por fuera. Entonces, bueno, es una batalla que hay que seguir dando. Yo Pero si creo no que hubiera... Sí. sí, perdón, que lo que vos decís es fundamental, los que trabajamos y hemos trabajado mucho en ese tema, es fundamental autores que ya ni siquiera los conocen, algunos psicólogos que egresan ahora, y van todos por la medicación solamente. Cuando nosotros tenemos desde Salomón Resnick como otros, que hemos trabajado además así con la familia, entonces todo el trabajo que se tiene que hacer con los padres, yo creo que también eso es un lugar, un espacio que tenemos que, nos tienen que escuchar y trabajar, ¿no? Como en educación, es fundamental, porque no se tiene en cuenta, digamos, se habla mucho, pero no se tiene en cuenta algo que vos dijiste, que lo dije yo el lunes en el grupo que tenemos de educación, que tiene que ver con qué tiene en el inconsciente el docente. Si yo digo que tenemos que enseñar y aprender jugando, no, a mí me pueden dar un cuadernillo todo, pero si yo no lo tengo internalizado, no sé de qué se trata. Entonces creo que esto es fundamental, ¿no? Poder, digamos, seguir intentando meternos, pero también, digamos, que no tengan miedo, ni nosotros tampoco, porque también hay gente dentro de los colegas que a veces tienen miedo, digamos, a lo nuevo, ¿no? Bueno, en relación al autismo, vos sabés que, bueno, por ahí hay un chico, hay un niño que por ahí está metido para adentro, ¿no? Y uno puede pensar que es autista, ¿no? O que le agarró una psicosis, pero por ahí está teniendo fantasías, por ahí está teniendo maltrato, puede tener bullying en el colegio, puede tener maltrato familiar, puede ser producto de un abuso, también puede tener fantasías. A veces nos olvidamos los adultos que los niños tienen fantasías, creen en Papá Noel, creen en las brujas, y eso tiene efecto, ¿no? Así como creen en Papá Noel, creen en los monstruos, incluso pueden tener hasta miedo de perder a sus padres por pensamiento mágico, ¿no? Y cuando uno atiende chicos, surgen todas esas cuestiones con el juego, con los dibujos, bueno, y se deshace todos esos miedos y los niños se vuelven más demostrativos, bueno, pierden el miedo, ¿no? Exactamente. Por eso es importante que estemos actuando permanentemente sobre el valor de la palabra y del enfoque psicodinámico, ¿no? Y después, bueno, seguir trabajando todas las cuestiones que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que hay muchísimas posturas, a veces hay posturas radicales, ¿no? Este, a veces hay posturas radicales como estábamos hablando el otro día con el equipo, ¿no? Se dice, bueno, quédate en casa, te cuidamos, quédate en casa.
te exigimos que te quedes en casa porque te cuidamos, así te cuidamos. Pero bueno, vos traes el ejemplo que por ahí quédate en casa puede significar que se profundice cierta violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? O que hay gente que, bueno, directamente se está perdiendo toda su capacidad económica, ¿no? Además, perdona, y tenemos que ir, creo, terminando. Cuando alguien te dice te cuidamos, ¿qué significa cuidar? Porque también una mamá cuando sobreprotege cree que está cuidando. A ver, donde el límite es autoridad y es protección, cuando, no el límite entendiendo por autoritarismo. ¿Por qué reaccionó tanto la gente mayor? Porque de repente se encontró con que le decían lo que tenía que hacer con mensajes totalmente confusos. Hoy nos decían de una manera que se transmite el virus, mañana otra. Entonces esto es como los padres, uno dice una cosa y otro dice otra. En un equipo de trabajo, digamos, si yo tengo claro cuál es el objetivo, no importan las diferentes opiniones. Es decir, el chico es uno, no importa lo que dice el médico, el psicólogo, tiene que haber un acuerdo. Bueno, esto como sociedad cada vez se complica más porque no se tiene en cuenta cuál es el objetivo. Si es que ganen solo uno sobre el 8, por el solo hecho de ganar, sino cuál es el bienestar para todos, ¿no? Ahora, es interesante lo que decís porque ahí vamos, sé que estamos terminando, pero vamos directamente al ejercicio del poder, ¿no? Esto de la madre sobreprotectora, yo te cuido, pero te cuido para que no te escapes, te cuido para que no me escapes de control, ¿no? Digo, son fronteras a veces que se disuelven, ¿no? Entre el cuidado y el control, ¿no? Sí, vos me hiciste pensar que cuando a veces yo digo cuido, ¿es para que vos seas una parte mía o que yo te reconozco como otro? Esto que venimos hablando en todo el programa, ¿no? Cuando en una sociedad así de consumo, que es totalmente de llenar de cosas, se pierde la otredad, se pierde la singularidad. Entonces ahí no hay cabida, no hay espacio para la reflexión. Por Gracias, supuesto. Juan. Bueno, Bueno, yo lo único, te quiero leer lo que dice el artículo 3 de lo que es salud mental para la ley, genial. y Bueno, después pensamos si se cumple o no, eso puedes hacer un montón de programas. sí, En el porque marco de la presente ley se reconoce a la salud mental, y fíjense si esto no es política, como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. genial. Bueno, esperemos que todos colaboremos para eso, ¿no? Porque realmente es fundamental para mí la interdisciplina. Y eso Totalmente se de acuerdo. da desde muy chico, sin tener, a ver, esto me dijo papá, esto me dijo mamá, el psicólogo me dijo esto, no. Yo me acordaba de Mark Solms, que a lo mejor lo conoces, que es un colega nuestro, pero que es también de neurociencias, que es excelente, ¿no? Él trabaja en África y él decía, o sea, no es estar en contra, es cómo unir las neurociencias con el psicoanálisis. Y esto en la vida humana, ¿no? Si yo pretendo que mi pareja piense como yo, coma igual que yo, entonces es una parte No hay mía. pareja. Eso, no hay pareja, exactamente. Así que bueno, gracias Juan por Muchas dialogar. gracias, Susana Racinski, por este espacio. Muy, Bueno, muy gracias. agradecido. Bueno, gracias a vos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Bueno, gracias por estar del otro lado. Espero que les hayan surgido preguntas, comentarios. Lo pueden mandar a mi mail, susanaracinski@hotmail.com. Los invito para el próximo sábado para escuchar cómo era Borges, cómo escuchaba Borges, qué le gustaba a Borges, con la licenciada Alicia Ardila. Los espero. Gracias.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. La Propuesta Radio. Entrevistas, música. La Propuesta Radio. Sorteos, regalos, turismo y diversión. La Propuesta Radio. Producción y realización de La Propuesta Radio.